Hola amigos del criptomundo, mi nombre es Juan Francisco Bolaños. Bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy tendremos una amena conversación con Catalina Castro, de Buenos Aires, Argentina, fundadora de Tech con Catalina, que es un espacio educativo en las redes sociales sobre los fundamentos de la tecnología blockchain. Empecemos. Hola Catalina, bienvenida. Muchas gracias por compartir tus experiencias y conocimientos con nosotros el día de hoy. Juan Francisco, un placer. Gracias por la invitación a ustedes y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Muy bien. Muchísimas gracias. Para empezar, quería que nos cuentes cómo y por qué te iniciaste en el mundo de blockchain. Bueno, desde que me gradué de la universidad en Argentina y en Alemania donde yo estudié, siempre estuve en constante búsqueda de algo con lo que tiene esta tecnología, que es el potencial a largo plazo con la mejor combinación, en mi punto de vista, desde el punto de vista de negocios y emprendedurismo y de impacto humano. Fue alrededor de enero, febrero de 2017 que escuché de Bitcoin por primera vez, que veía a la B con las dos palitos y decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que todo el mundo empezaba a hablar. También tenía un amigo que me decía, chequealo, chequealo, y la típica que te fijás qué es, lo entendés un poco, pero lo dejás ahí. Creo que cada individuo tiene un proceso hasta que hace el aha moment, el momento en el que te hace el clic. Ese momento se dio en la BitConf del año pasado, bueno, en realidad en octubre, noviembre del 2017, y finalmente en la BitCon en Bogotá, que fue la conferencia en donde hice el clic y dije, me quiero dedicar a esto realmente a largo plazo, algo con muchísimo potencial, con esa combinación que te acabo de describir, que fue lo que me voló la cabeza. Y ahí empecé a estudiar la tecnología, la parte técnica, y ahí voló todo. Fascinante. Entonces, este aha moment, como tú dices, se dio en la BitConf de Bogotá. Y en ese Correcto. mismo momento surgió la iniciativa y la idea de crear Tech con Catalina, o eso fue posteriormente. ¿Y por qué decidiste crear Tech con Catalina? Muy buena pregunta. Sí, fue más o menos para ese momento. Siempre, el año pasado me di cuenta que me encanta comunicar, hacer videos, es algo que me encanta, y posicionarme sobre todo en un lugar en el cual yo me empuje a mí misma a aprender, porque no soy desarrolladora, no soy ingeniera, por lo cual me tengo que posicionar en un lugar para todo el tiempo aprender, y todo lo que voy aprendiendo lo voy enseñando. Mi misión es básicamente impactar a la mayor cantidad de personas posible, justamente con la parte educativa. Mi misión es que acá 5 años venga una persona y me diga, Catalina, muchísimas gracias, gracias a tu video educativo de los fundamentos de la tecnología, entendí, hice el clic y me empecé a educar realmente y desarrollé la habilidad para estar acá hoy, de acá 5 años, por ejemplo. En ese momento me di cuenta que quería crear una marca educativa, que yo es algo que a mí me encanta hacer, y me posicionaba en un lugar para todo el tiempo empujarme y seguir aprendiendo, y tener la habilidad de enseñarlo es fantástico, justamente para yo educarme y brindar valor educativo a la comunidad latina, que hay mucho trabajo para hacer, ¿sí? Es un mercado basado en especulación, en tecnología, cosa que la gente no sabe, y lleva un proceso de aprendizaje. Es tecnología, por lo cual lleva un proceso de aprendizaje, y es bastante compleja la cuestión. Entonces, mi misión es incentivar a las personas a que se eduquen, a que identifiquen el potencial que tiene esto, porque como siempre digo, creo que vivimos en la mejor etapa de la humanidad para la creación de riqueza y para el impacto humano. Cualquier persona de Latinoamérica, independientemente de su clase social o su profesión, tiene el potencial, si se da cuenta ahora, anticipándose a lo que se viene, del potencial de educarse y desarrollar estabilidad para temas que van a ser altamente demandados en las próximas décadas. Entonces, si yo puedo aportar eso a la comunidad de ahora en más, sería fantástico. Claro que sí, desde luego, y además que ahora la educación digital está en auge, teniendo en cuenta que es muy asequible para casi todo el mundo, eventualmente puede ser gratis, y si te cuesta, pues es muy barata si la comparas con la educación formal.
Y aparte de eso, Definitivamente. pues hasta que la universidad empiece a hablar de estos temas de vanguardia tecnológica, pues van a pasar muchos años aún. Em, Y una cosita más que me gustaría aportar es que las personas que tienen que ser incluidas financieramente, por ejemplo, acá en Argentina tenemos algo que se llaman las villas, que son como las favelas en Brasil, como para darte una comparación, esas personas no pueden pagar un curso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del potencial que tiene el Bitcoin, el mejor uso de una blockchain, por ejemplo, que es el dinero, y la capacidad que tiene para incluir financieramente a billones de personas en la humanidad, es increíble. Entonces, con la tecnología, estas personas, estos individuos, sí tienen teléfonos celulares y pueden ver un video gratuito acá educativo y pueden identificar el potencial y bueno, educarse si están en un ambiente considerado para hacerlo y ser incluidos financieramente. Se pueden dar cuenta de eso también y eso es impresionante. Eso me encanta. ¿Y cuáles son los temas que tú sueles abordar en tus diferentes canales digitales? ¿Hablas más de blockchain? ¿Haces énfasis en las criptomonedas, en el mercado, en temas técnicos? ¿Cuáles son los temas que tú sueles abordar? Cuéntanos, por favor. Buena pregunta. Bueno, yo empecé hace 6, 7 meses aproximadamente y vi que hay demasiados canales o demasiada información sobre las noticias y sobre el precio. Dos focos principales tengo en mi canal. Uno es ayudar a las personas a desarrollar perspectiva en este mercado, porque las noticias y el precio son micro temas a tener en cuenta para desarrollar una perspectiva macro y tener mucha, o sea, claridad en todo sentido para poder tomar mejores decisiones en este mercado junto con los fundamentos de la tecnología. Ese es mi foco. Empecé primeramente como enseñando cómo funciona un Open Blockchain, que es el de Bitcoin, ¿sí? Con sus diferentes tecnologías, cómo funcionan independientemente, algunos conceptos como qué es un hash, una firma digital, etcétera, y después conectando todo, analizamos el white paper, porque para mí entender cómo funciona un open blockchain es como aprender a contar para luego resolver un problema matemático. Una vez que uno entiende bien lo que es un open blockchain, tiene perspectiva para poder comparar con otras tecnologías o otras plataformas como Ethereum, EOS, etcétera, etcétera, y poder analizar las otras criptomonedas que en definitiva la mayoría son proyectos de tecnología. Entonces, guiar a la gente en cuanto a los fundamentos, y sí, yo creo que muchas personas me dicen, pero Catalina, cuando logremos la masiva adaptación, la gente no va a querer educarse sobre la parte técnica, está bien. La gente, como ahora utilizamos el Internet y no sabemos bien cómo funciona por detrás, va a suceder, pero falta todavía. Yo creo que la persona que ahora está en mi canal es aquella persona que identificó el foco de mi canal y quiere aprender justamente por lo que te acabo de decir. Son pioneros, son personas que se anticipan a lo que se viene y quieren desarrollar esas habilidades y conocimientos independientemente de su profesión para hacer un plus y poder brindar un plus a su currículum, a lo que quieran hacer profesionalmente. Y sí, les gusta. La gente necesita aprender de lo técnico. Cuanto más te vas a lo técnico, más perspectiva te da. Entonces, esos son los dos focos. Fundamentos de la tecnología y incrementar perspectiva. ¿Sí? No solamente enfocarnos en las noticias y el precio, que me parece que hay demasiado repetición en las redes sociales. Sí, precisamente te iba a comentar que pues el conocimiento de esta tecnología, desde mi perspectiva, trasciende el ámbito informático, porque si bien es cierto, es una tecnología informática, pues yo estoy totalmente convencido de que va a transformar radicalmente muchas de las instituciones sociales, económicas, financieras, y pues Ya. cualquier persona, muy independientemente de su profesión o de sus actividades, debería empezar a interesarse sobre las aplicaciones que esta tecnología tiene en cada uno de sus ámbitos. Definitivamente. Entonces yo creo que el perfil de las personas que están en mi canal son ese que acabamos de describir. En este momento, me decís qué voy a abordar en los próximos años. Siempre va a estar enfocado 80% de los fundamentos, después vamos a ir con Ethereum, ver cómo funciona, smart contracts, etcétera, y tal vez analizar algún que otro proyecto de tecnología, siempre comparando, tratando de incrementar perspectiva. Justamente hablando del futuro,
¿Tú podrías contarnos acerca de los planes que tú tienes para Tech con Catalina al próximo año o ya proyectándonos más hacia el año 2020, 2021? ¿Cómo piensas tú evolucionar? Buena pregunta. Por ahora, triplicar o cuadruplicar la cantidad de contenido que tengo. Voy a distribuirme mucho también. Creo que el foco no solamente está en YouTube. Trato de estar, ahora me expandí en Facebook, Instagram, Twitter, porque la atención de diferentes generaciones de la sociedad está distribuida en diferentes social media, redes sociales. Por ejemplo, una audiencia más de 45 para arriba o 40 para arriba está más en Facebook, la gente más joven puede estar en Instagram, la gente que está súper metida en cripto está en Twitter. Entonces, también no solamente calidad de contenido, sino de distribución. Duplicar, triplicar la cantidad de contenido que saque, crear cursos, propia página web, brindar mucho valor educativo, mayoritariamente gratuito, como primer paso, como yo, Catalina, individuo en este mercado cripto. Después, cuando uno nunca sabe, ideas de crear una empresa tengo, pero como estamos tan en la etapa de exploración de la tecnología, tiene que ser algo que realmente o ayude a la masiva adaptación o educación o no sé todavía, pero algo vamos a crear. Por el momento es educación. Después veremos. Y hablando del contenido que tú has creado, ¿únicamente lo estás haciendo en español o lo haces en algún otro idioma? Bueno, primeramente mi foco era en inglés y en español. Ahora en los últimos 3 meses me enfoqué principalmente en español. El de inglés lo tengo bastante abandonado, cosa que no me gusta, pero por diferentes cuestiones no pude abordar ambos temas. Creo de todas formas que si bien en el mercado de inglés hay más competencia o más creadores de contenido, solo un, digamos, 10, 20% se enfocan en realmente educar, enseñar los fundamentos. El resto es todo noticias, precio, regulaciones, lo cual no digo que esté mal, pero sobre todo no hay muchas chicas hablando de los fundamentos de la tecnología, lo cual me puede diferenciar y lo voy a hacer en ambos idiomas. En Excelente, ambos idiomas. muy interesante. Ahora, ya saliendo un poco del tema de tech con Catalina, quiero Ujú. que nos cuentes cuál es tu visión del futuro de blockchain y las criptomonedas en Argentina. En Argentina, bueno, mira, es muy interesante porque el otro día estaba hablando con un amigo venezolano que me encantaría ir a Venezuela para ver. Yo creo que la humanidad tiene que llegar a casos extremos, extremos realmente para verse, no tener otra opción o en este momento, en la etapa que vivimos, que adaptar las criptomonedas y poder utilizarlas y entender a nivel subconsciente por qué el sistema centralizado y por qué necesitamos algo descentralizado como el Bitcoin o las criptomonedas sin intermediarios. Es impresionante porque yo voy a hacer un experimento social, voy a ir a las calles de Buenos Aires y a preguntarle a la gente, sobre todo a la gente joven, voy a ir con un papel, con un billete de 100 pesos argentinos y preguntarle por qué esto es centralizado. La gente, lamentablemente, no tiene idea. La gente vive como en una burbuja y no tiene idea de lo que pasa y no entiende por qué el sistema es centralizado y corrupto. La gente dice, sí, todos sabemos que es corrupto y centralizado, pero nadie sabe los fundamentos de por qué. Nadie se cuestiona por qué lo que utilizamos todos los días, la tarjeta de crédito, los bancos, la gente no lo cuestiona. ¿Por qué? Porque no ha llegado a una situación extrema de vida como Venezuela para empezar a preguntárselo. Por lo que la aplicación de las criptomonedas en Argentina puede estar en segunda posición después de Venezuela, pero yo veo un largo camino hasta que eso suceda, porque si bien nosotros tenemos inflación y este año ha sido muy, muy, muy fuerte en ese sentido, la gente todavía no hizo el clic. De la comunidad cripto en Latinoamérica, por ahí Buenos Aires o Argentina puede ser una de las más grandecitas o de las pioneras. De todas formas, cuando hablamos en términos de masas, sobre todo en las generaciones nuestras, ¿no? Eh, Lamentablemente no hay educación. Hay dos tipos de culpa. Yo siempre digo que la culpa la tiene el sistema educativo, claramente, porque
está diseñado para que la gente se quede en esa burbuja. Y número dos, la culpa es de los individuos mismos, porque la información está ahí para cualquier persona que la quiera buscar, ¿correcto? Yo no fui hasta que entendí lo descentralizado que es Bitcoin, hasta que me fui a estudiar el Fractional Reserve Banking, que es el por qué la Reserva Federal de los Estados Unidos imprime dinero de la nada, y entender por qué eso es la estafa más grande de la humanidad, ¿correcto? Pero solita lo hice. Entonces me parece que tiene que ver con el individuo y con el sistema educativo que están a nivel global, pero Argentina, si bien tenemos inflación, la gente no ha hecho el clic, como en Venezuela, por ejemplo, en mi Bueno, es que el opinión. caso de Venezuela ya es patético, digamos, ya es un caso de estudio y a mí me da mucha pena. Pero en todo No, caso, yo sí. coincido con lo que tú dices plenamente porque la gente todavía no es consciente de la gran oportunidad que tiene de alcanzar la soberanía monetaria, en este caso gracias a las criptomonedas, y deshacerse de intermediarios, por un lado, entre las operaciones, entre las transacciones, entre los acuerdos que hacen entre las personas, y por otro, quitarle poder económico al Estado, que creo que es fundamental. Justo ayer, el Definitivamente. día de ayer, yo conversaba con el gerente de una casa de valores acá en Ecuador. Ujú. Y me sorprendió la conversación que tuvimos porque él pensaba, porque hablamos de Bitcoin, de las criptos y pues de las aplicaciones que blockchain en este caso tendría al mercado bursátil. Y pues, como hablamos de Bitcoin, él estaba convencido de que el dólar estadounidense estaba respaldado por oro. Ay, es verdad, es verdad. Hay mucha gente en Estados Unidos que todavía piensa eso. Es increíble, yo no entiendo. Sí, es Es increíble increíble. cuando más bien se ha convertido en un mito urbano y realmente muchas personas, muy independientemente de la moneda de la que estés hablando o de la moneda que usen, piensan que esa moneda tiene algún respaldo físico, ¿no es cierto? En este caso el Exacto. patrón oro, y no se dan Claro, cuenta que realmente ya no es así. porque Simplemente la gente te dinero empieza a real. preguntar, ¿y en qué está respaldado el Bitcoin? Y uno le dice tecnología. ¿Pero cómo tecnología? Bueno, en realidad a veces cuando uno le dicen tecnología, dice, ah, bueno, ok, como que te dicen, no está respaldado nada. Sí, sí está respaldado por tecnología. Ah, pero no está regulado. Si no hay nadie regulando, y todo depende de las preguntas que te haga el individuo, ¿no? Y ahí me acuerdo de escuchar de Andreas Antonopoulos que decía, sí, está regulado por tecnologías que trabajan de manera conjunta para no tener una regulación. Es como que hay que darle la vuelta a cómo el individuo, el frente que te hace las personas desde su paradigma, obviamente a la defensiva, eh, pero todo pasa por no ser consciente de realmente lo que sucede y falta de educación, pero siempre digo, la culpa son de dos lados, del sistema educativo y del individuo de por sí. Sí, claro que sí. Así es, a mí me gusta mucho también escuchar a Antonopoulos porque de hecho yo a él lo considero uno de mis mentores en este mundo. Yo he aprendido mucho de lo que sé gracias a sus enseñanzas y pues realmente para mí es un personaje muy importante. Sí. Eh, para terminar, quería que compartas con nosotros dónde te podemos encontrar, en qué redes sociales estás presente, bajo qué nombre, para que pues nuestros amigos del criptomundo desde ya pues se suscriban a tus diferentes canales. Bueno, principalmente los videos están en YouTube, Tech con Catalina. La palabra tech se escribe tech, sí, como technology, tech con Catalina. La mayoría de los videos están ahí. De todas formas, en todas las redes, sí, como digo, voy a hacer minis videos y preguntas educativas sobre conceptos aprendidos en el resto de las redes. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Voy a estar haciendo, a la gente de YouTube la mandaba a Twitter y a Instagram porque ahí voy a estar haciendo preguntas para realmente ponerlos en cuestionamiento si aprendieron el concepto que estábamos analizando de los fundamentos. Así que en todas las redes prácticamente, pero la mayoría de los videos están en YouTube. Si me quieren seguir, encantados de recorrer el camino largo que nos espera de manera conjunta. Y gracias a vos, Juan Francisco, también, seguro vamos a estar haciendo cosas en común para brindarle más valor a tu audiencia también. Claro que sí, Catalina, a ti muchísimas gracias por esta amena conversación y por compartir pues toda tu experiencia en torno a este fascinante mundo que realmente a mí me vuela la cabeza porque pienso que es uno de los mejores Sí. inventos que han ocurrido en los últimos siglos. Somos Realmente, unos afortunados de estar viviendo en este momento, ¿no? Creo que todos los decimos y cuando seamos abuelos o bisabuelos,
nos vamos a dar más cuenta todavía de lo afortunados que somos y bueno, tanto tu misión con tu equipo, con tu canal, como la mía es expandir este mensaje de oportunidad a más individuos, sobre todo en la comunidad latina. Desde luego, es muy importante que haya información en español. Te agradezco nuevamente y pues me despido hasta una próxima oportunidad, Catalina. Te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo hasta Ecuador. Chau, chau.